¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a otro video de esta serie sobre el sistema de inyección electrónica de Volkswagen DigiFund que aplica para los vehículos Jetta, Golf, Derby y Sedán o Bocho, como le conozcas, ¿ok? Ya tenemos varios videos. Si este es el primero que encuentras, te recomiendo que vayas a ver los anteriores y todos los de esta lista de reproducción. Te la dejo aquí en la descripción de este video. Y el día de hoy vamos a pasar a este componente que son los sensores de temperatura, los NTC. Dice: los sensores NTC, coeficiente negativo de temperatura, son componentes hechos a base de material semiconductor, tales como magnesio, cobalto, níquel, entre otros, cuya resistencia se comporta inversamente a la temperatura. A ello debe su nombre NTC, ¿sale? Está en inglés esas siglas. Entonces, en resumidas cuentas, a mayor temperatura, menor será su resistencia. Bien, aquí tenemos físicamente estos componentes. Este sería el sensor de temperatura del motor. Viene en esta forma con dos terminales únicamente. Y pues este se atornilla ahí cerca del motor para verificar la temperatura. Y este es el sensor de temperatura del aire de admisión. Y pues aquí en este caso ahí viene abierto de esta manera para que se pueda el aire pueda pasar directamente por el sensor y de esa manera obtener la temperatura a la cual está ingresando el aire por la admisión. Bien, aquí hemos roto uno de estos sensores de temperatura del motor para poder mostrarles con mayor detalle. El sensor propiamente es esta pastillita que estamos viendo aquí, y pues ahí en este pequeño disco es donde están los materiales semiconductores que tienen esta propiedad de modificar su resistencia con la temperatura, y pues ahí se puede obtener una indicación, ¿no? Entonces este componente va dentro de este encapsulado completamente metálico, y pues para hacer una difusión del calor dentro de esa ampolleta metálica está una pasta o grasa conductora, y en esta grasa es donde está sumergida esa pastillita que acabamos de ver, que contiene los materiales semiconductores. Un ejemplo: cuando un sensor de temperatura de motor NTC registra 0 grados, su resistencia eléctrica será de aproximadamente 6000 ohms o 6 kilo ohms, mientras que si registra 100 grados centígrados, su resistencia eléctrica bajará hasta aproximadamente 200 ohms. Esto es un aproximado realmente. Incluso las mismas gráficas del comportamiento pues vienen en ciertos valores con tolerancia, así que es realmente un aproximado más o menos de la resistencia que deben de tener. Para comprobar este comportamiento hemos metido aquí el sensor al refri, ya está bastante frío, y vamos a medir su resistencia para ver qué valores tienen y pues si es congruente con lo que vimos en la gráfica, ¿no? Aquí totalmente en frío, la resistencia nos está dando 5.1 kilo ohms o más o menos 5100 ohms. Ahora temperatura ambiente, ya totalmente fuera del refri, a temperatura ambiente, tenemos una lectura de 2 kilo ohms, 2.04 kilo ohms, unos 2000 ohms. Vemos que ya bajó, y ahora aquí lo tenemos al sol para que se caliente un poco, y nos está marcando 1.2 kilo ohms o 1200 ohms, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo se comporta de manera inversa la resistencia del sensor con la temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Sensor de temperatura del aire de admisión, o conocido también como G42.
Es conocida la relación entre la temperatura y la densidad de las sustancias. Por ejemplo, si un recipiente con aceite de cocina se calienta, se puede observar cómo se va haciendo más fluido, menor densidad, conforme aumenta la temperatura. La temperatura y la densidad están ahí relacionadas. Este fenómeno no es aplicable solo a los líquidos, sino también a los gases como el aire. El aire, ¿no? Si tenemos aire caliente, las moléculas de aire están más separadas unas de otras, entonces su densidad es menor. Y si el aire está muy frío, las moléculas están más juntas, por así decirlo, ocupa menos espacio y su densidad es mayor. Esta es la relación que hay entre densidad y temperatura, ¿ok? Dice, a consecuencia de lo anterior, se puede apreciar que cuando el aire está más frío, ingresarían al motor más moléculas de aire, porque está más concentrado, como lo vemos acá. La temperatura del aire de admisión es una medida de su densidad y con ello un factor de corrección para la realización de la mezcla combustible-aire. Conforme a ello, la unidad de mando, o sea la computadora, puede corregir el tiempo de inyección en caso de temperaturas bajas del aire de aspiración. El sensor G42 es un NTC y se comporta conforme a la misma gráfica correspondiente al sensor de temperatura del motor, el G62. Bien, viene siendo igual, nada más que la presentación varía como lo vimos ahí al principio, pero el comportamiento es básicamente el mismo. Quédense al final del video porque les voy a explicar cómo la computadora va tomando esa señal haciendo uso de esta resistencia variable. No es directamente como podíamos imaginar, sino lo hace a través de un arreglo simple llamado divisor de voltaje, así que quédense al final para ver esto. Ahora continuamos con el transmisor para temperatura del motor G62, transmisor o sensor, es lo mismo. La información de la temperatura del motor es necesaria para elevar, entre comillas, los campos de características de encendido e inyección con el motor frío. Los datos de los campos de características están adaptados a la temperatura de servicio del motor. Las magnitudes de corrección provocan la elevación o bien disminución de los campos de características. Es decir, con el motor frío se eleva, por ejemplo, todo el campo de características tiempo de inyección en una magnitud determinada. Bien, ahora, ¿a qué se refiere con esto de campo de características? Bueno, para hacerlo más sencillo, el campo de características viene siendo las instrucciones que tiene la computadora de lo que va a hacer en determinadas circunstancias para cada uno de los sensores, ¿no? En este caso, este campo de características viene siendo algo similar a esto, es decir, para cada valor del sensor tiene una respuesta que va a dar la computadora, ¿sale? A eso se refiere el concepto de campo de características. Ahora, estas características que estamos viendo, este campo de características no es como tal de este sensor de temperatura. Este es un ejemplo que puse aquí para que se dieran una idea de qué es a lo que se refiere, ¿ok? Precisamente estos datos como tal son datos privados, son parte del software propietario de la marca, en este caso de Volkswagen, así que estos valores pues no los podemos saber porque es información que ellos pues protegen como propiedad intelectual, ¿no? Bien, aquí tenemos un esquema que nos indica cómo la computadora toma la información de la temperatura del sensor y lo hace a través de ese arreglo que yo les comentaba hace rato, que es el divisor de voltaje. Y pues aquí en esto no queda tan claro, ahorita al final lo vamos a ver, así que quédense para explicar esta parte ya de mejor manera, ¿ok? Características de marcha de emergencia. Si no llega ninguna información de la temperatura del motor a la unidad de mando Digifan, salida
de la masa del transmisor contra entrada de la temperatura del motor infinito. Dice, bajo esta condición, la unidad de mando conmuta a temperatura de servicio de motor. El vehículo puede moverse con fuerza propia. Al fallar el NTC para la temperatura del motor, se producen perturbaciones de servicio al estar frío el motor. Aquí lo importante de esto es que si el sensor de temperatura falla, el motor no va a dejar de funcionar, va a entrar en un modo especial que, aunque con problemas y todo, el motor va a poder seguir andando por él mismo, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, del sensor de efecto Hall, ese sensor si falla de plano el motor muere, ¿sale? En cambio aquí si falla este sensor de temperatura del motor, pues va a conmutar a un programa de emergencia y pues va a poder seguir funcionando el motor para que no nos quedemos tirados, como comúnmente decimos, ¿no? Bien, ahora sí pasamos a explicar cómo funciona este circuito. Como el sensor tiene dos terminales, comúnmente se piensa erróneamente que trabaja de esta forma. Aquí hemos puesto los valores que medimos hace rato, como ejemplo 5000 ohms, 2000 ohms y 1000 ohms, ¿sale? Así varía la temperatura de la resistencia de este sensor conforme a la temperatura. Es básicamente una resistencia variable, por eso lleva esta flechita aquí, ¿sale? Entonces, como tiene dos terminales únicamente, erróneamente se piensa que pues, va directo a la computadora, y eso no es así. ¿Por qué razón? Fíjense, si funcionara de esta forma, siempre tendríamos 5 volts en cualquier condición, ¿sale? Como la computadora alimenta este sensor con 5 volts, si fuera así el caso, siempre estaría marcando 5 volts independientemente de la resistencia que tuviera ese sensor. En todo caso, si estuviera conectado así, este sensor nos proporcionaría una señal de corriente. Fíjense, así a 5000 ohms habría 1 miliamper de corriente, a 2000 ohms habría 2.5 miliamperes y a 1 kilo ohm habría 5 miliamperes de corriente. Entonces no sería una señal de voltaje, sino una señal de corriente, ¿sale? La corriente aquí en esta configuración nos estaría dando la indicación de temperatura, ¿no? Aquí indicaría una temperatura baja, aquí una más alta y otra más alta, ¿sale? Pero la cuestión digital pues rara vez funciona con corriente. Esta configuración pues no se utiliza. Entonces, ¿cuál es la configuración correcta? Pues bueno, se hace a través de algo que se conoce como un divisor de voltaje. Aquí lo tenemos. Esto es lo que en realidad está por dentro de la computadora. Esto hacia la izquierda, todo esto está dentro de la computadora como tal. Lo que nosotros vemos hacia el sensor pues simplemente son dos cables que llegan a ese sensor. Sin embargo, internamente está conectado de esta manera. Tenemos una alimentación de 5 volts, una resistencia fija, y de aquí hay un nodo que sale hacia el sensor y retorna hacia una tierra, ¿no? Pero también de este nodo sale una derivación que va precisamente a un convertidor analógico digital para leer el voltaje que está en este punto, en todo este nodo. Esto es un solo nodo, ¿sale? Esta configuración se conoce como divisor de voltaje, ¿ok? Este esquema es lo mismo que esto que tenemos de este lado, ¿ok? Tenemos la alimentación de 5 volts, la resistencia fija, esta es la que está aquí dentro de la computadora, esta no la vemos, está dentro de la computadora, y de ahí sale el sensor propiamente. Lo que nosotros vemos hacia afuera serían las dos terminales del sensor, que es este punto, y el otro cable que va a tierra, que también está dada por la computadora, ¿sale? Entonces con esta configuración con esta configuración llamada divisor de voltaje, ahora sí la señal ya no va a ser de corriente como era en este caso, sino ahora sí va a ser de voltaje, ¿sale? Entonces vamos a tener que ocupar esta ecuación, que es la de
precisamente la regla del divisor de voltaje, y el voltaje que vamos a calcular sería el que hay entre tierra y este punto, ¿sale? Este punto, que esta derivación es la que va directamente hacia donde mide la computadora como tal, ¿sale? Este punto es lo que llamamos aquí B0, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? A ver, en nuestro primer ejemplo teníamos acá, cuando está en frío en el refri, el sensor tiene una temperatura, vamos a redondearla de 5000 ohms, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos los 5000 ohms en este sensor, en el sensor NTC, ¿sale? Que puede ser el de motor o el de aire, ¿no? Pero el funcionamiento es el mismo. Por eso aquí tiene esta flecha que nos indica que es el sensor, la resistencia variable. Para el primer caso que estuviera este sensor a una temperatura como la del refri, tendríamos que sustituir en esta ecuación. Entonces, resistencia del sensor serían los 5000 ohms o 5 kilo ohms por 5 volts, que es la alimentación que nos da la computadora, entre la suma de la resistencia fija y la que tiene el sensor. Esta resistencia fija, yo la calculé un aproximado, ¿no? Habría que checar bien los diagramas internos de la computadora para ver realmente cuál es el valor exacto de esta resistencia fija. Pero aquí, para ejemplo, pues pusimos aquí esta de 8 kilo ohms. ¿Ok? Entonces esta es fija y esta es la variable por temperatura. Entonces para 5000 ohms, nuestro primer caso, tendríamos 5 kilo ohms por 5 volts entre 8 kilo ohms más 5 kilo ohms. ¿Ok? Entonces, haciendo la operación aquí, la computadora estaría recibiendo un valor de 1.92 volts, ¿sale? En este punto, ¿sale? Que es este mismo que llega a esta terminal. Entonces, suponiendo que en el primer caso nuestro sensor haga frío y esté marcando 5000 ohms, la computadora pues va a estar leyendo con este arreglo, en este punto va a estar leyendo 1.2 volts, ¿sale? Para nuestro siguiente caso que veíamos ahí, que ya estaba el sensor a temperatura ambiente, tenemos aquí un valor aproximado de 2000 ohms, ¿no? ¿Cuánto voltaje estaría leyendo la computadora con 2000 ohms? Pues acá lo tenemos, 2 kilo ohms o 2000 ohms por 5 entre 8 más 2, ¿sale? Recuerden, esta resistencia es fija y la variable es la del sensor. Entonces tendríamos que la computadora estaría recibiendo una información de 1 volt aquí en este punto, ¿sale? Ahora, para el tercer caso, suponiendo que ya está un poco caliente, el sensor nos marcaría 1000, suponiendo, ¿no? 1000 ohms para nuestro tercer caso. Haciendo la sustitución, tendríamos ahora 0.5 volts de lectura que estaría recibiendo la computadora, ¿sale? Y así sucesivamente con cualquier valor que esté marcando el sensor, ¿ok? Pues de esta manera es como realmente funciona la entrada de una de estas señales a la computadora en un sistema Digifan, ¿sale? Entonces, con esta información pues ya podemos ver realmente cómo está funcionando nuestro sensor, ¿sale? A veces vemos esto como una caja negra y ya no sabemos realmente cómo se está llevando la señal hacia la computadora, ¿ok? A veces llega a pensarse que va la resistencia y directo, ¿no? Entonces ya vimos que con esta configuración pues no es la real, porque pues aquí tendremos una señal de corriente y la electrónica de la computadora pues es más dada a trabajar con señales de voltaje. Entonces, para poder tenerlo en voltaje se necesita utilizar este arreglo llamado divisor de voltaje, donde aquí tenemos una resistencia fija y esta sería nuestra resistencia variable. Entonces el voltaje que estaríamos obteniendo en este punto es el que sería proporcional a la temperatura que estamos midiendo. Ahora sí, con esto en mente ya podemos analizar dos casos bastante comunes. ¿Qué pasa cuando desconectamos el arnés del sensor?
En tal caso tendríamos esta situación. Si ven, aquí ya no aparece la resistencia variable, quiere decir que está desconectado, ¿no? Desconectado el arnés, o bien algún cable roto, ¿no? Para el caso es lo mismo, tendríamos esta situación de circuito abierto, ¿no? ¿Qué voltaje estaría recibiendo la computadora? Como aquí no hay paso hacia tierra, entonces estos 5 volts pasan por la resistencia y la computadora estaría leyendo los 5 volts, el voltaje máximo, ¿sale? Entonces tener el voltaje máximo aquí es la primera condición de falla. La computadora se va a dar cuenta que aquí está roto o que no está conectado, ¿no? Cuando alcanza el voltaje máximo. Y la segunda situación es algunos que le ponen un puente al arnés para engañar a la computadora, pues sería la segunda condición de falla. Si ponemos un cablecito en los extremos del sensor, si hacemos un puente, entonces la resistencia va a ser 0 y lo tendremos aquí un cortocircuito, una conexión directa a tierra en este punto. Por tanto, el voltaje que estaría leyendo la computadora sería de 0, sería el voltaje de tierra, 0 volts, y esto constituye una segunda falla. Entonces la computadora, para detectar los errores, pues no acepta precisamente que haya los valores extremos, tanto 5 volts como 0 volts, ¿sale? Tiene que haber un poquito más para que detecte pues la presencia del sensor, un poquito más de 0 y menos, bastante menos de 5, ¿sale? Entonces si vemos, pues tener un voltaje de 5 constituye una condición de error. Entonces, para que se dé una idea, fíjense aquí, ya estaba en frío 5000, ¿sale? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 8000 que estuviera en un extremo frío, pues teniendo 8000, el mismo valor de acá, el voltaje de salida sería 2.5, apenas la mitad de estos 5 volts, ¿sale? Bueno, espero que esta información pues les haya aclarado el funcionamiento de cómo la computadora obtiene la información del sensor, ¿sale? Y con eso pues ya ir planteando ciertas situaciones en las cuales nos enfrentemos a alguna falla. ¿Sale, amigos? Nos vemos en la próxima.